La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. A cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». A él me refería yo cuando dije: «Detrás de mí viene uno que es más grande que yo, es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que el pueblo de Israel lo conozca». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que él es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Algunos se sorprenderán porque ya estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario y el domingo pasado celebrábamos la Epifanía del Señor. Entonces como que el tiempo se acelera. ¿Dónde quedó el primer domingo?, alguien diría. Pero bueno, la explicación litúrgica de ese hecho la vamos a suspender porque es tan grande lo que se nos está enseñando que eso lo podemos comentar en otra ocasión. Estamos ya en el segundo domingo y la pregunta que uno tiene que hacerse siempre es: ¿cuál es la enseñanza? Hoy el Señor, ¿qué quiere que nosotros recojamos en nuestro corazón? ¿Qué tenemos que recordar porque de repente ya lo hemos escuchado? ¿Qué tenemos que terminar de entender en este momento de nuestra peregrinación? Y cómo el Señor hará que esa comprensión cada vez vaya creciendo. La mejor manera es siguiendo las lecturas, pero si tendríamos que poner un título a la enseñanza, diríamos: hemos recibido poder para ser hijos de Dios. ¿Sabían que tenemos un poder de Dios? ¿No lo han experimentado? ¿Cuál es ese poder? Podemos responder rápidamente, brevemente: hemos recibido el poder de amar como Dios ama. ¿Les parece poco? Es inmenso. Ese poder de amar como Dios ama nos hace semejantes a Dios. No vamos a poder ser jamás, diríamos, todopoderosos para tener esa capacidad del poder de Dios. No podremos tener jamás la sabiduría de Dios, pero sí podemos amar como Dios ama. Y lo que diferencia a los hijos de Dios del resto de las criaturas humanas es que los hijos de Dios reciben ese poder para amar de esa manera. Pero nosotros
aún estamos debatiéndonos internamente para resolvernos decididamente, con determinación determinada, como decía Santa Teresa de Jesús, a recibir ese poder, o estamos todavía tanteando si hay otras cosas más importantes. Definitivamente podemos tantear todo lo que queramos, pero no hay nada más grande, porque ese poder lo recibimos por el don del Espíritu Santo, que ya lo hemos recibido, pero que lo tenemos enjaulado. Como algunas personas tienen sus mascotitas, sus aves, el Espíritu Santo no se despliega en nosotros porque nosotros no lo dejamos. Este pasaje de la primera lectura del libro de Isaías nos habla en qué consiste esta unción que hemos recibido, que es el Espíritu Santo, y esa unción que recibimos en cada sacramento. Muchos de nosotros recibimos sacramentos casi rutinariamente. Hay gente que ya está acostumbrada a hacer su fila para la cola de la confesión. Hay muchas personas que vienen a misa todos los días. Muchos de ustedes vienen a misa todos los domingos y fiestas de guardar, y uno se puede acostumbrar. Un sacerdote celebra, administra los sacramentos, un joven, un niño se vuelve acólito desde pequeño, y uno se puede acostumbrar a las cosas de Dios. Y entonces pierde la capacidad de asombro, la capacidad de ver, y entonces muchas veces le falta ese gozo de experimentar el amor de Dios. Y entonces el profeta Isaías, en este tercer Isaías, nos habla del siervo de Yahvé. Hay 4 cánticos, este es el primero, y le dice: tú eres mi siervo, pero no solo para el pueblo de la primera alianza. No basta para el pueblo de la primera alianza, para los hijos de Jacob. Es para todo el mundo, para todas las naciones. Y entonces nosotros hemos recibido esa unción en el bautismo, en el seno de nuestra familia, cuando nuestros padres con nuestros padrinos nos trajeron a bautizar. Y hoy el Señor quiere que tengamos conciencia de que ya tenemos esa unción, el Espíritu Santo habita en nosotros, y lo que tenemos que hacer es dejar de impedir que se despliegue para que se manifieste en nosotros. Eso lo experimentó Juan Bautista. De eso nos habla este pasaje de la primera lectura del Evangelio, que corresponde al capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Juan ya ha respondido que él no es el Mesías. A veces nosotros también nos creemos Mesías. A veces nuestros padres, el mundo, puede alentarnos a creer equivocadamente que nosotros somos Mesías. ¿En qué sentido? Que tenemos que buscar nuestro éxito, nuestros resultados personales, que vamos a resolver nuestros problemas. Y claro, no está mal buscar ser un buen profesional, una buena persona, pero creer que somos nosotros los que vamos a resolver las dificultades que enfrenta nuestra familia, incluso nosotros mismos, es no saber quiénes somos. Y esa enseñanza, si es que los padres así la dan, porque el mundo la da así, tiene que ser corregida. Nosotros tenemos que darnos cuenta que hay otro,
a quien no conocemos, que es el Señor. Eso ocurre cuando en el versículo 19 del Evangelio según San Juan van unos fariseos, unos escribas a preguntarle a Juan: ¿tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Y él va a decir: yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta, yo no soy Elías, yo soy la voz que clama en el desierto. Hay otro entre ustedes que no conocen, que es más grande que yo no merezco llevarle las sandalias. Y luego Juan va a bautizar a ese del que habla, que es Jesús, que viene mezclado entre los pecadores, como veíamos y celebrábamos este lunes en la fiesta del bautismo del Señor. Y entonces este pasaje es después del bautismo de Jesús. Y entonces nos dicen los sinópticos, Mateo y Lucas, no Marcos, que Juan no quería bautizar a Jesús. Juan, que tenía conciencia de que él no era, sino que había otro, le dice a Jesús: tú me tienes que bautizar a mí. Jesús le dice: no, tiene que ser como el Señor dice, como Dios dice. Juan lo bautiza. Y Juan ve esa revelación privada hecha realidad cuando el Señor le había anticipado que había uno sobre el cual iba a descender el Espíritu Santo. Exactamente qué le dijo el Señor, etcétera. Lo concreto es que Juan dice: es Jesús. Jesús es el ungido por el Espíritu Santo. Nosotros somos ungidos por ese mismo Espíritu. Y ahora, al día siguiente de ese bautismo, en este pasaje, Jesús va hacia Juan. Y Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros, cada vez que venimos a la misa, Jesús viene a nosotros, y también la Iglesia, que es testigo como Juan Bautista, nos enseña a decir, y decimos con ella: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesús es el siervo de Yahvé. Siervo y cordero en griego son dos palabras diferentes, pero en arameo tienen el mismo sentido. Y Juan proviene de una familia sacerdotal. Zacarías, su padre, era sacerdote. Él desde niño había aprendido lo que se hacía en el templo de Jerusalén. Él mismo podría haber sido sacerdote por ser hijo primogénito de un sacerdote. Pero Juan está en el desierto. Juan conoce los sacrificios de la antigua alianza. Juan sabe qué significa decir Cordero de Dios. Es decir, Juan sabe que Jesús es Dios que viene para quitar el pecado del mundo. No los pecados en plural, el pecado del mundo. Y el pecado del mundo es no amar como Dios ama. Y el mundo que no ama como Dios se queda con amores pequeños, con pequeños quereres humanos que, conforme vamos creciendo en nuestra vida, van a ir cambiando. Pero hay un momento en que tenemos que descubrir ese amor grande, que es el amor de Dios, que es el que va a hacer que se nos quiten los pecados. Es la raíz de todos los pecados. Es no amar a Dios, porque amamos más a las criaturas, a las cosas creadas, a nosotros mismos que a Dios. Y por esa razón yo peco. Miento, consecuencia de que no amo a Dios sobre todas las cosas. Lujuria, consecuencia de que no amo a Dios sobre todas las cosas.
Codicia, consecuencia de que no amo a Dios sobre todas las cosas, y así sucesivamente cualquier pecado. Todos los pecados tienen la raíz en la soberbia, en el orgullo, en el egoísmo, que es el amor a nosotros mismos. Y entonces el Señor viene a quitar eso también en nosotros, pero a veces nosotros no nos damos cuenta que esa es la raíz de nuestros pecados. Y entonces nosotros queremos, entre comillas, que el Señor pode nuestros pecados. Que corte una ramita por acá, que corte otra ramita por allá y vuelven a crecer. Nosotros deberíamos de tomar conciencia y decir, Señor, de raíz. Y eso se cumpliría en nosotros si nosotros nos damos cuenta que hemos recibido el don del amor de Dios. Porque uno dice, pero ¿cómo yo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Esa es la pregunta que sale inmediatamente. ¿Qué tengo que hacer yo para amar como Dios ama? Respuesta, yo no puedo hacer nada. Todos los seres humanos no podemos hacer nada. El único que puede hacerlo es Jesús. Él es el que quita el pecado del mundo. Y entonces yo tengo que saber que Él, que es el médico de cuerpos y almas, Él viene para realizar esa curación en mí, pero Él quiere que yo colabore con Él. No me va a violentar, no me va a secuestrar para quitarme el pecado. Él quiere que yo me dé cuenta y que yo le pida, no porque se hace de rogar, sino porque Él quiere hacerlo con mi consentimiento. Para que eso se produzca, Él me da la fe. Y el enemigo, que no quiere, que es el incitador del pecado, hace que me llene, entre comillas, de pecaditos, que yo desprecio y me parecen cosas pequeñas porque todo el mundo hace, que yo creo que pueden ser parte de mí, que yo soy así, que es mi carácter. Y entonces el Señor quiere que me dé cuenta. Y no me fuerce, espera con paciencia. Pero si yo no lo escucho, si yo no tengo testigos que me muestren al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, yo me voy a acostumbrar a tener el Cordero y a tener el pecado. Y esa es la vida de la mayoría de nosotros. Porque venimos muchas veces a misa, muchas veces hacemos la fila y otra semana la misma fila, la misma cosa y no hemos avanzado nada. Tiene que haber algún momento donde eso cambie. Es cuando descubrimos esa luz, como ocurrió con San Pablo, cuando descubrimos ese amor, es el amor de Dios. Pero para nosotros el amor de Dios nos puede sonar abstracto, porque si es que ustedes, personas de fe, en la misa decimos este es el Cordero de Dios, ¿cómo lo vamos a decir ahora cuando levantamos a la Eucaristía en esa doxología? Uno dice, ¿tú amas la hostia? ¿La amas sobre todas las cosas? Uno lo puede decir de boca para afuera, sí, pero vas a sentir que no te basta. Sí lo amo, pero tengo también toda esta otra lista de amores. Y entonces vives en una especie de confusión. Y por eso este mismo apóstol San Juan nos va a decir, quien dice que ama a Dios a quien no ve, y no ama a sus hermanos a quien ve, es un mentiroso. La prueba de que yo amo a Dios es que amo como Dios ama a mis hermanos. Pero mis hermanos son todos los seres humanos, no mi familia biológica. Y entonces uno se da cuenta, yo no amo así. Y entonces uno dice, ¿será que entonces no amo a Dios tampoco?
La respuesta es, lo amo muy poquito y por eso amo poquito. ¿Y por qué amo poquito? Porque tengo muchos amores. Tengo, entre comillas, un corazón dividido. Y el Señor quiere que hoy nos demos cuenta que esa es la enfermedad más grave que tenemos y que solo Él la puede curar y que nosotros tenemos que colaborar para que esa curación se haga lo más pronto posible. Y para eso el Señor quiere que nos demos cuenta. Y para eso envía a Juan como su testigo, que nos señala, este es el Cordero de Dios que va a bautizar con fuego, con el Espíritu Santo, el amor de Dios, es la luz de las naciones, es el amor. Algunos creen, bueno, el amor está por un lado, la luz está por otro lado, como si fueran instalaciones. Es la persona del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. Y entonces, ¿cómo yo me voy dando cuenta? Conversaba con otras personas, tal vez ustedes han tenido alguna experiencia parecida, si no la han tenido, algo está pasando. Cuando uno viene a misa bien dispuesto y uno se ha arrepentido de sus pecados y uno se acerca sabiendo que es indigno de recibir al Señor, pero que el Señor, a pesar de eso, no tiene asco de nosotros y viene a nosotros, uno se llena de agradecimiento. Sabe que estamos recibiendo algo infinito y eso produce en mí una alegría serena que, si es de Dios, se va a traducir en un deseo de amar a toda la gente, de abrazar a todas las personas, de hacer el bien y decir cómo yo puedo contarle a la gente, cómo puedo decirle a las personas todo esto que arde en mí. Y uno siente que le faltan palabras, que no tiene cómo expresarlo, que pueden creer que uno está loco. Y entonces uno dice, yo tengo que ser testigo de ese amor. Pero si yo salgo de la misa diciendo, como si fuera un comentarista político, deportivo, un opinólogo, bueno, ahora hubo mucho frío, mucho calor, poca gente, mucha gente, el coro me gustó, el coro no me gustó, el coro estuvo pesado, el coro estuvo bonito, me alegró, no me alegró. He venido como espectador de algo, de un acto público. No me he encontrado con el Señor. Y uno podría decir, no, pero si yo he rezado el rosario, me golpeé el pecho, me he confesado. No, tú no tienes idea, está entre ti, no lo conoces. El conocimiento de Dios se manifiesta en que nuestro corazón crece y amamos más. Y eso a simple vista no se ve. Se va a ver en cómo yo manifiesto ese amor a las criaturas humanas. Porque yo puedo decir, no, yo a Dios le voy a decir, y entonces te amo, etcétera, le hago un discurso de que lo amo, como si Él no supiera antes que yo si amo o no amo. Él no necesita mis declaraciones de amor, si Él es el que suscita en mí el amor. Lo que Él quiere es que nosotros también seamos siervos, corderos. Es decir, que nosotros nos pongamos en servicio, en amor a los demás. Pero digo, ay sí, qué bonita la misa, etcétera, me gustó. Y llego a mi casa y refunfuño. Entonces, me estoy engañando. Tengo un conocimiento medio teórico. Vengo a misa, celebro misa y lo único que estoy pensando es mi codicia, mis cosas, o contar mi dinero, a ver qué voy a hacer y para mí, para mi grupito. Tampoco. No es que yo soy cura, soy obispo, no interesa eso.
Eso no hace automáticamente que yo responda a ese amor. No es que yo predico y hablo, he leído, tengo doctorados. No intereses. No es sobrehumana, no es nada que yo pueda hacer. No es nada que yo tenga bajo control. Yo no tengo el control remoto, no tengo la técnica, no tengo el método, no tengo el procedimiento. Eso está en la soberanía absoluta de Dios. Y me desconcierta, porque nosotros queremos un plan todo ordenado, primero A, luego B, luego C, entonces resultado, producto, etc. Claro, eso funciona para las cosas prácticas del mundo, ayuda a facilitar nuestra vida y la vida de otras personas, ayuda para que algunos generen ingresos, monten empresas, hagan dinero y otros puedan conseguir un trabajo, pero eso no es como yo me relaciono con Dios. Para relacionarme con Dios, el Señor me ha dado 3 dones a través del Espíritu Santo, que son la fe, la esperanza y la caridad. Y eso es como yo me hago, entre comillas, compatible para recibir el amor de Dios. Pero si no me doy cuenta, descuido todas esas cosas y me echo a hacer yo cosas. Y entonces haga lo que haga, como dice San Pablo, me puedo dejar quemar vivo. Puedo entregar todo lo que tengo. Puedo hablar la lengua de los ángeles, pero no tengo amor. El amor es el Espíritu Santo, es el carisma mayor, que el Señor nos lo da gratuitamente. Y esa es la otra dificultad, que nosotros creemos que todo se hace con intercambio y negocio, comercio, y el Señor me lo da gratuitamente y no me lo niega. Y a nosotros hoy nos lo va a dar, como siempre, a todos. El problema no va a estar del lado de Dios, el problema va a estar del lado mío, de mi disposición, de todo lo que tengo que a lo largo de los años me está impidiendo liberar ese amor, porque en el fondo temo amar como Dios ama. Prefiero mis amores controlados, bajo mi dominio, porque en el fondo mi pecado, la soberbia, es querer ocupar el lugar de Dios. Entonces tengo que asentir, tengo que decir: Señor, tú dispón, haz según tu voluntad, cuando tú digas, como tú digas, cuando tú digas. Yo confío en ti. No me voy a desesperar, no me voy a apurar, porque si no, uno va a entrar: ay, Padrecito, he tenido este pecado, que esto, que el otro. Vi no sé, una mosca y la maté. Muy bien, te duele haber matado la mosca. ¿Y cómo te llevas con tus padres? ¿Cómo te llevas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos? Esos son unos chinchosos, no. Pero yo, ¿sabe qué? Rezo mi rosario, me golpeo el pecho, soy adorador, soy cura. Ahí está el problema. Nuestra lucha es vigilar si cada día amamos más, perdonamos más y dejamos que Dios sea Dios. No es que yo creo que las cosas, si fueran de esta manera, serían mejor. Y lo que pasa es que esas personas no quieren cambiar y entonces hay que cambiarlas, y si no cambian hay que alejarlas porque esas estorban. Claro, estoy ocupando el lugar de Dios. Me convierto en director espiritual de Dios. Quiero que el asesor del Espíritu Santo. Eso nos puede pasar. Y de hecho nos pasa. Y entonces vemos a San Pablo. Fariseo, se sentía que era poseedor de toda la revelación del Antiguo Testamento,
Creía que hacía un bien persiguiendo a los infieles que eran los cristianos, estuvo presente en la muerte de Esteban y ahora lo vemos en el inicio de la primera carta a los Corintios, donde va a ver en el capítulo 13 esa comprensión de su fe en este himno del amor. ¿Y qué dice? Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. ¿A quién le está diciendo eso? A Corintios. ¿Son judíos? No son judíos. ¿Son circuncidados? No son circuncidados. Son paganos. Ese mismo hombre, unos años antes, hubiese pensado que esas personas no merecían vivir. Nosotros, a escala, tenemos el mismo problema y la misma dificultad. ¿Cuál fue el método que hizo San Pablo? ¿Cuál fue su tecnología? Se dejó deslumbrar por el amor de Dios. Quedó ciego del amor de Dios y poco a poco empezó a darse cuenta. Ya al final de su vida lo resumirá en esa segunda carta a Timoteo, cuando dirá: he peleado el buen combate, he conservado la fe. Él va a descubrir que ha recibido el tesoro de la fe, de la esperanza y la caridad, y que sin eso jamás podría ser. Entonces, el Señor quiere que nosotros, como Juan Bautista, como Pablo y muchos, la Iglesia y cada bautizado, seamos testigos de ese amor, que lo experimentemos. Es inefable, no lo puedo describir, no se puede describir, no hay palabras. Lo que me voy a dar cuenta es que lo tengo en la medida que ame más, lo tengo en la medida en que sea más misericordioso, lo tengo en que el pecado va desapareciendo de mi vida, lo tengo en la medida en que quiero que todos conozcan ese amor y vayan a Jesús. Pero si lo que quiero es que vayan a mí, que sean mi grupito, y que sean los que me hagan, entre comillas, los aplausos, porque me gusta que aplaudan. Y entonces tengo mi portátil que cada vez que esto me aplaude. Y digo: ay, qué bueno que soy. Estoy perdido, estoy en las tinieblas. Tengo que nacer de nuevo. Pidámosle al Señor que hoy haga esa obra en nosotros. Y que la haga todos los días, porque mientras que peregrinamos, es porque todavía nuestro corazón es pequeñito, es mezquino, me fijo en la tontería, pero simultáneamente me voy a autoengañar diciendo: es que, ay, yo, cómo he recibido tantos dones, yo soy de Dios, hablo de Dios, que Jesucristo es el Señor, bla, 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 bla. El demonio también sabe que Jesucristo es Dios. El demonio también sabe que Jesucristo está en la Eucaristía. ¿Cuál es la diferencia? El demonio no ama como Dios ama. Que el Señor nos conceda la gracia de ser parte de ese nosotros con ese Cordero que se ofrenda una vez más para darnos nueva vida. Que así sea. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, la fe nos enseña que todo contribuye para el bien de aquellos a quienes Dios ama. Con esta certeza en el alma, presentemos al Señor nuestras necesidades y las de todos los hombres. Por el pueblo santo de Dios, formado por todos los bautizados, que ya gozan de la bienaventuranza eterna, y los que aún peregrinamos en este mundo en medio de las pruebas, para que manifestemos la fidelidad al mensaje evangélico, viviendo en el amor hasta el extremo, roguemos al Señor. Por los ministros del Evangelio, los esposos, los ministros ordenados y todos los bautizados, para que seamos oyentes y testigos de la palabra cada vez que anunciamos a los demás que Jesucristo nos ama y se ha entregado por nosotros. Roguemos al Señor. Por todos los que se preparan para celebrar el sacramento del matrimonio, para que descubran el valor humano y sobrenatural del amor, que es perfeccionado en ese sacramento peculiar, en una familia como la de Nazaret, primera iglesia y cédula de la sociedad entera. Roguemos al Señor. Por todos los matrimonios, por las familias divididas, por todas las incomprensiones entre las criaturas humanas, para que descubran que lo que le falta es el amor de Dios, la luz de Jesucristo vivo, que en su palabra y en su testimonio, primer testigo y mártir, nos manifieste el amor del Padre como unión de tres personas y manifestadas en la cruz, y nunca duden de la misericordia del Padre. Roguemos al Señor. Por todas las súplicas que hemos presentado en esta Santa Misa, por todas las intenciones que tienen ustedes en su corazón, por todos nosotros los que participamos en esta asamblea, para que la llamada a amar como Dios ama resuene profundamente en nuestro espíritu, en la certeza de que el Espíritu Santo, con gemidos inexfables, nos revela ese amor infinito que tenemos en vasijas de barro. Roguemos al Señor. Por todos los que nos han precedido con la señal de la fe, para que descubramos que el amor no pasa y que ni siquiera la muerte lo puede liquidar, roguemos al Señor. Tu amor, Señor, no tiene fin. Concédenos a nosotros y a todos los hombres el poder experimentar con gozo que tu misericordia es más grande que nuestros pecados, que nuestra miseria y que nuestro propio corazón. Por Jesucristo nuestro Señor.